Buenas noches, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Bueno, un viernes para poder adorar al Señor y también para poder estar atento a nuestros estudios bíblicos. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos en este momento, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor, y a poder guardar esta palabra en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, asimismo vamos a tener un tiempo de adoración. Vamos a apartar este tiempito para poder adorar a nuestro Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo y grande es el Señor. El corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo y grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo y grande es el Señor. Y una vez hemos adorado al Señor, hemos tenido este tiempo de poder cantarle con nuestro corazón. Vamos a entrar en el estudio de la palabra y vamos a estar todos muy atentos a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Vamos a estar atentos. Buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y un viernes más estamos reunidos para compartir su palabra, para estudiarla y pues nada, es un gran privilegio el poder hacerlo y los invito a que hagamos una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más por el día que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Y en el nombre de Jesús presentamos nuestras vidas delante de tu altar. Presento mi vida, Señor, delante de ti y te pido que seas tú, Señor, ayudándome, sosteniéndome, recordándome todas las cosas, Señor, que tengo que decir en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo quien me esté guiando a toda la verdad, Señor. Traigo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Señor, y te pido que tú me ayudes, Señor. Sosténme porque te necesito, Señor, porque sin ti no soy nada, Padre. Y te doy a ti las gracias, Señor, por tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, cada hermano, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú guardes sus corazones en el hueco de tu mano, Señor. Que tú los sigas ayudando a crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, preparamos nuestros corazones en esta hora
para que tú nos hables, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, estamos llevando una serie en la primera carta de Pedro, en el capítulo, la primera carta de Pedro. Hoy tenemos el cuarto estudio. Sabemos de que el título genérico que tenemos es Un pueblo de esperanza. Y hoy vamos a hablar en el capítulo 3 de algunos versículos. No vamos a hablar de todos porque para no hacerlo muy extenso, pero vamos a hablar de unos cuantos versículos en el capítulo 3. Entonces el subtítulo que yo tengo al mensaje de hoy es Sumisión y disposición a amar a los demás. Ese es el subtítulo que tengo para hoy. Entonces, como introducción, siempre recordando lo que ya hemos visto, hemos estado estudiando antes la importancia que el apóstol Pedro le da a todas las situaciones que rodean a un verdadero discípulo de Jesús. Él nos ha enseñado que nuestra salvación es segura, nos ha hablado de la necesidad de llevar una vida santa. También nos dice que debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, que la salvación nos trae crecimiento, ¿sí? Que hemos sido escogidos por Dios, que somos piedras vivas, ¿sí? Y que también tenemos necesidad de vivir en la sumisión y libertad que Dios nos ha dado. Entonces hoy estaremos viendo la importancia que tiene la sumisión y la disposición de amar a los demás, ¿vale? Entonces los invito a que abramos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Bien, entonces, la sumisión en el matrimonio, que es muy importante, es uno de los temas que se ha estado tratando, porque en la iglesia se hacen talleres sobre el tema. Hace poco se hizo una serie o unos 2 tallercitos con los matrimonios más jóvenes, y Dios mediante, ahora el 3 de julio tendremos también un taller para matrimonios. Y entonces sería bueno, y animo a todos los matrimonios a que se apunten para poder venir y poder recibir palabra de Dios para la edificación de nuestros matrimonios. Entonces, ¿qué es sumisión? Tenemos que tener muy clara la definición de esta palabra. Entonces, en el diccionario de la lengua española dice: acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Eso dice un diccionario de la lengua española. En el diccionario bíblico dice: es equivalente a obediente, dependiente, responsable de su labor, pero vinculado a una tarea educadora de calidad, aunque de dependencia a la autoridad. Esas son las 2 definiciones que yo saqué sobre lo que es la palabra sumisión, lo que quiere decir sumisión. Entonces, la sumisión es importante para un matrimonio exitoso. Si no hay sumisión, no hay nada.
Eso no es de que el uno va por la derecha y el otro por la izquierda. No, tiene que haber una sumisión mutua, pero que no requiere que nadie sea tratado con inferioridad o menos importante. En el matrimonio no es que el uno sea más que el otro, y en ningún otro sitio, hermanos, porque todos valemos mucho, valemos no oro ni plata. Nuestro precio fue pagado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el valor que el Señor nos da a nosotros es muy importante, y todos valemos mucho para el Señor, y hemos de mirarnos a nosotros mismos y mirar a los demás con ese valor que tenemos, porque fue Cristo el que pagó el precio por nosotros. Entonces, dice que no es una cuestión de inferioridad o de menos importante, más bien es un asunto de respeto mutuo. En el matrimonio siempre tiene que haber esto, un respeto mutuo. Esta sumisión de la que nos habla el apóstol es aquella que se reconoce como adecuada. Si el esposo no es cristiano y no obedece a la palabra, el comportamiento y la actitud respetuosa de la esposa puede ganarlo para la fe. En la palabra conducta se refleja nuestra manera de vivir. Una palabra sabia en un momento propicio puede ayudar, pero lo más importante es la conducta, es decir, su manera de vivir. Y es que el caminar cristiano se ve en el carácter que se desarrolla. Así que las mujeres, hermanas, estemos muy atentas a esto, porque hemos de llevar una conducta que refleje el amor de Cristo, ¿vale? Los maridos inconversos, por lo tanto, están más por lo que observan que por lo que se les dice. Entonces, el consejo del apóstol para las mujeres es tratar a sus esposos inconversos de una manera pura y respetuosa. Sí, no es que porque ya estoy en los caminos del Señor, ya soy cristiana, entonces soy más que mi esposo, que todavía no quiere venir, y entonces lo trato de una forma despectiva. No, al contrario, has de tratarlo con todo tu amor y con todo el respeto del mundo. Hemos de intentar hacerlo esto, porque en estos versículos que estamos leyendo, que estamos estudiando, es lo que Pedro quería decir, ¿vale? Entonces, el consejo del apóstol para las mujeres es tratar a su esposo inconverso de una manera pura y respetuosa, como cuando le hablamos a Dios, ¿sí? Cuando nosotras como mujeres nos acercamos al Señor, ¿de qué forma le hablamos? Le hablamos con tanto cariño, con tanta devoción, con tanta premicia, y de esa forma también hemos de hablarle a nuestros esposos. Pero muchas veces para los esposos no hay ni una sola palabra de ánimo. Muchas veces para los esposos lo que hay son regañinas, ¿sí? Y esto no debería de ser así. Pero también observa que la belleza interna del corazón es más valiosa para Dios que el valor efímero de los adornos externos, versículos 3 y 4. Entonces, los cuales han sido usados por algunos como argumento en contra de adornos personales y del uso de joyas. Entonces, estos dos versículos se han descontextualizado, se han sacado del contexto para crear una serie de normas y de formas, lo cual no es así. Este pasaje tomado aisladamente se puede prestar para esa interpretación, pero las escrituras en general no presentan este concepto. Tenemos como ejemplo al padre del pródigo, por ejemplo. Él simbolizó la restauración de su hijo con un anillo. Entonces, eso de que no hay que llevar alhajas, hermanos, hay que llevar al menos la argollita del matrimonio, como mínimo eso. Y en Lucas 15:22 está la situación de el padre y el hijo pródigo, que cuando éste volvió y su padre, como símbolo de restauración, ¿qué hizo? Le puso un anillo en su mano y le puso vestiduras nuevas, ¿sí? El siervo de Abraham dio a Rebeca las joyas que su amo le había encargado. Eso está en Génesis 24, 22, 53. No quiere decir de que nosotras vayamos a ir llenas de anillos y de cadenas y de todas esas cosas, no, pero que tampoco
es que no se puedan llevar o que sea un pecado llevarlas, ¿vale? Los israelitas frente al Sinaí ofrecieron oro, plata y joyas para construir el tabernáculo. Eso está en Éxodo 35, del 21 al 29. Y Dios mismo usa la figura de adornos finos y alhajas para presentar su amor hacia Jerusalén. Eso está en Ezequiel 16, versículos 10 al 13. Y la hermosura de la ciudad celestial, que está en Apocalipsis 21, del 18 al 21. Más bien la enseñanza está en contra del exceso, de las ostentaciones, del falso orgullo en tales cosas. No es que soy más espiritual porque voy mejor peinada, soy más espiritual porque tengo muchas alhajas o porque voy con los mejores trajes. No, hermanas, no es así. Eso es una falacia, ¿sí? En Isaías 3, versículos 16 al 24 y en Jeremías 2, versículo 32, dice que el asunto tiene que ver con dónde está la prioridad. Jesús también habló al respecto y dijo, la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, en Lucas 12, 23. Entonces hemos de ser conscientes de que es más importante el atavío interno, mi relación con Dios, porque eso es lo que va a reflejar hacia afuera y no tanto mi forma de cómo voy. No quiero decir con esto de que podemos ir con el escote hasta el ombligo o con la falda hasta que si tosemos se nos ve el alma. No tenemos que ir al extremo, porque siempre vamos de un extremo a otro, o muy largo o muy corto, o muy escotado o muy encotado. No, hemos de ser moderadas en nuestra forma de vestir. Hemos de ser moderadas en la forma en que tratamos al esposo. Hemos de tratarle con el amor y la misericordia que el Señor nos trató a nosotras. El apóstol lo que dice es que la belleza interior es superior a lo que nos embellece externamente. Nuestra ropa y los adornos deben dignificarnos como seres hechos a la imagen de Dios y no llamar la atención tanto a sí mismas. De ahí muchas veces que se dice, hermanas, ciérrele el escote a su blusa, hermana, no se ponga ese pantalón tan estrecho, que hay veces sufre uno mucho viéndolas con esos pantalones tan apretados. Entonces, lo más importante es el atavío interno, hermanos, porque ahí, con el atavío interno, mi relación interna con el Señor, la relación que yo tenga personal con Cristo, esa es la que se va a reflejar en el exterior. Recordemos que somos representantes del Señor Jesucristo. Recordemos que somos embajadores en esta tierra del Señor Jesucristo y hemos de tener una forma de vida y de vestir de acuerdo con eso. Ningún embajador o ningún representante de ninguna organización o de ninguna persona va a ir de pantalón corto y de un escote profundo a una reunión importante. Entonces la pregunta aquí es, ¿las reuniones con tu Señor no son importantes? ¿Representar a tu Señor no es importante? Porque eso deja mucho que decir y mucho que pensar, hermanas, y hay que lapidar cositas en nuestras vidas, ¿vale? Entonces yo lo dejo como no como una exhortación, sino como un consejo práctico para que nosotras podamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, en consonancia con su palabra. En los versículos 5 y 6 se nos presenta a Sara como ejemplo de seguir el liderazgo de su esposo. Abraham, incluso cuando pudo haber usado el temor a los peligros, incluso cuando pudo haber usado el temor a los peligros desconocidos como una excusa para no ser sumisa a su esposo, ella no lo hizo. Ella siguió a su esposo, respetó el liderazgo de su esposo. El miedo es una respuesta humana y es natural, pero también puede convertirse en una excusa
para no hacer lo que Dios ha dispuesto que hagamos. ¿Y qué es lo que hemos de hacer? No hacer nuestra propia voluntad. Se supone que en el matrimonio somos un equipo y en el matrimonio hemos de ir siempre a una, siempre y cuando todo vaya en consonancia a la palabra de Dios. Hablo para los matrimonios cristianos. La mujer que supera el miedo con la fe y hace lo recto ante los ojos de Dios son consideradas hijas de Sara. No es que ella fuera perfecta, recordemos que ella se rió cuando el mensajero le trajo a Abraham el mensaje del nacimiento de su hijo Isaac, en Génesis, no me acuerdo bien en qué capítulo fue, pero ella se rió cuando el mensajero le dijo que de aquí a un año Sara va a concebir y te va a dar a luz un hijo. Ella se rió, porque claro, ya era una mujer adulta, era una mujer muy mayor. Luego también vemos que mintió cuando él le dijo, di que eres mi hermana. Entonces, claro, ella pues, vale, dijo que sí, que era su hermana. Pero Sara estaba apartada y dedicada a Dios. Por eso Dios también estuvo con ella. Y el temor de su vida se relacionaba con el Señor. Pero aquí lo que Pedro señala es la sumisión de Sara, llamando a Abraham, mi Señor. No es que tú tengas que llamar a tu esposo, mi Señor, que si lo haces, pues gloria a Dios, y hazlo de todo tu corazón, ¿sí? Pero sí que lo trates con respeto, no de una forma despectiva, o o aquel, o mire, o no sé qué. No, no, trátalo con cariño, como a ti te gustaría que te trataran, porque lo cortés no quita lo valiente, ¿vale? En el versículo 7 se nos habla de la responsabilidad del esposo en el área del matrimonio. Entonces cabe señalar que la expresión más frágil es una referencia a la fuerza física. Cuando habla del vaso, entonces, claro, si tú coges un vaso y lo aprietas en tu mano, el vaso se va a romper. Entonces habla de fuerza física. Aunque la mayoría de los esposos físicamente son más fuertes que sus esposas, eso no significa que espiritualmente sean más fuertes que nosotras. A veces lo contrario podría ser cierto. Muchas veces nosotras somos más fuertes espiritualmente que ellos, pero por eso somos uno, para ayudarnos y para levantarnos cuando el uno esté en debilidad, cuando el uno esté pasando su desierto, su desánimo. Pues para eso estamos las esposas, para ayudarles a levantar y a proseguir adelante. Y cuando seamos nosotras las que estemos pasando por esa situación, 3/4 de lo mismo. Para eso tenemos a nuestro esposo, por eso somos uno. Amén. Entonces el esposo debe respetar a su esposa. A ver, aunque la mayoría de los esposos físicamente son más fuertes que su esposa, eso no significa que espiritualmente sean más fuertes que su esposa. A veces lo contrario podría ser cierto. El esposo debe respetar a su esposa como coheredera de la salvación. Y ese es el consejo que da el apóstol aquí, Pedro, para los esposos. Nosotras somos coherederas de la salvación. Un hombre que no muestra respeto por su esposa no debe esperar que se le considere maduro en la fe cristiana. Entonces, hermano, usted quiere ser considerado como un hombre maduro en la fe cristiana, respete a su esposa, trátela con amor, trátela con delicadeza, porque nosotras somos muy sensibles, nosotras somos muy emotivas, y cualquier palabra mal dicha, entonces ya es motivo para que nosotras nos sintamos mal. Su falta de respeto hacia ellas puede incluso obstaculizar sus oraciones. Entonces, muchas veces cuando estamos en una conversación con otras personas, el matrimonio, y ella dice algo y entonces, ay, cállate tú no sabes lo que estás diciendo, o esta que siempre mete la cucharada, habla lo que no es. No, hermanos, eso no debe hacerse, y menos delante de la gente. Hemos de ser considerados los esposos también en ese sentido, porque nosotras somos sensibles y muchas veces nos duelen actitudes y situaciones que nos dicen, y somos muy sentidas, y a más de ser emotivas, de llevarnos todo a las emociones,
también somos muy, pero que muy históricas. Nada se nos olvida. Entonces siempre nos acordamos de lo que pasó el año pasado, la semana pasada, hace 5 años, hace 20 años, lo que me dijiste, lo que me hiciste. Entonces son cosas de que hemos tratar de palear, hemos tratar de, tanto el uno como el otro, tratarnos con el amor y el respeto que nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿vale? En el matrimonio los derechos y deberes son de gran medida recíprocos, ¿sí? Las leyes de aquel que entonces daba los privilegios para los hombres y las responsabilidades para las mujeres, pero en el cristianismo no es así. Nosotros en el matrimonio los derechos y los deberes son en gran medida recíprocos, vuelvo y lo repito, ¿sí? Las leyes de aquel entonces daban el privilegio para los hombres y las responsabilidades para las mujeres, pero en el cristianismo no. Ahora, nosotros estando en Cristo, esas leyes de la antigüedad ya no nos rigen. El marido debe vivir con ella, cohabitar, que es algo más que estar bajo el mismo techo y que afecta a lo más íntimo, compartir, hablar, dialogar, porque nosotras somos mucho de hablar y los maridos no. Su trato ha de ser con comprensión, sabiendo que ella es un vaso frágil. A menudo una mujer tiene tanta o más fuerza vital y resistencia que su marido, pero físicamente es más débil y en varios sentidos es más vulnerable. Y corresponde al marido protegerla. Nosotras siempre queremos esa protección del esposo, que nos sintamos arropadas, que nos sintamos amadas, que nos sintamos respetadas, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del esposo es esa, protegerla. Los dos han de ser vasos para el Señor, en conjunto y por separado. Tienen un papel importante que jugar. O sea, en conjunto su devocional y por separado también su relación con el Señor. El estado de armonía entre los cónyuges afecta profundamente esa vida devocional. Hemos de ser muy conscientes de todas estas cosas porque son esenciales para nuestra vida y para un matrimonio exitoso. Ámense los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, y ya vamos a terminar. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, Jesús enseña a sus discípulos a ser conocidos por el amor mutuo que ellos se tienen. Pedro estuvo presente para escuchar estas enseñanzas y él continuó enseñando ese mismo tipo de conceptos. De ahí que Pedro lo vuelva a repetir en su primera carta, ¿sí? A veces los cristianos definimos la vida cristiana en base al tiempo que dedicamos a leer la Biblia, el tiempo que dedicamos a orar o a ir a los cultos de adoración. Pero estas cosas representan solo actos externos, actos personales y frutos de la vida cristiana. Pedro deja claro que estos versículos que muestran interacciones y el trato a los demás son esenciales, porque yo puedo ser muy bueno en la lectura de la Biblia, puedo tener una vida íntima de oración muy agradable, puedo asistir a todos los cultos, puedo, sabes, muchas cosas que debo hacer. De hecho, es algo que está en nosotros implícito ya cuando venimos a los pies de Cristo, pero también está la interacción con los hermanos, las relaciones de los creyentes en la iglesia, el matrimonio, los negocios y las amistades deben verse como oportunidades para bendecir a los demás. Cuando en tu matrimonio
tanto el esposo como la esposa se bendicen mutuamente. En los negocios también, si los hay dentro del pueblo, pues es para bendecir a los demás. Las amistades igualmente, hermanos, cuando tenemos esas amistades, esos vínculos estrechos con hermanos, no es para hablar mal de la iglesia, no es para hablar mal de nadie, no es para criticar ni para murmurar, es para la edificación mutua de los unos con los otros, para hablar como dijo el apóstol. Tienen salmos, tienen himnos, que hablemos de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo amable. De esas cosas hablemos, porque esas son las que nos edifican. Los creyentes deben de ser de un mismo sentir. Y eso no significa que sus pensamientos deban ser uniformes, más bien se refiere a un compromiso con la unidad y la compasión, la bondad y el amor mutuo. Y esto sucede solo cuando las personas en una congregación se conocen y se concilian sus preferencias, sus diferencias y conflictos, y los conflictos que surjan. O sea, hemos de conocernos todos. No es conocer a unos sí o a otros no. O muchas veces algunos conocen a toda la iglesia porque algún hermano o algunos hermanos les gusta mucho contar la vida de los demás. No cuentan la propia, sino que cuentan la vida de los demás. Julanito es así, 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 asá, y Peranito es así, así, asá, y eso no está bien. Yo creo que cada uno somos responsables individualmente de conocer a los demás. Si yo quiero conocer a alguien, lo lógico es que me acerque, que hable, que me identifique con esa persona y que pueda llegar a ese trato amigable con esa persona. No conocerlo por boca de los demás, ¿sí? Entonces lo lógico es eso, que las personas de la congregación se conozcan, se concilien sus preferencias, sus diferencias y los conflictos que surjan. Para eso estamos, porque somos también uno en Cristo Jesús. No estamos divididos. Cristo no vino a dividir a nadie. Cristo vino a unir lo que estaba separado. Estábamos separados de Dios. Cristo vino y nos unió con Él y nos unió los unos con los otros, porque somos su cuerpo. A través de este proceso emergen las cualidades de empatía, de amor, compasión y humildad. Se desarrollan y se expresan a través de la interacción con los demás. Si yo no tengo esa interacción con los demás, ¿cómo voy a tener empatía con el hermano? ¿Cómo le voy a amar? ¿Cómo voy a tener compasión por el hermano? Son cosas para pensar. Y entonces, ¿dónde está mi humildad? A la luz de la enseñanza de Pedro, los creyentes debemos de ver la unidad como parte de la interacción fundamental de Dios para la iglesia. Entonces, hoy más que un estudio es como una reflexión, hermanos, y me gustaría mucho que, si puede ser, que meditáramos en ello y que empecemos a unir esos vínculos, que los volvamos a juntar, porque son muy importantes, tanto en el matrimonio como en el hogar y en la iglesia. Recordémonos que la iglesia comienza en cada hogar. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Y asimismo vamos a tratar de poder guardar esa palabra en nuestro corazón, hermanos, y a seguir orando por los cultos de oraciones, por nuestros estudios bíblicos y también por nuestras reuniones de los sábados y nuestros cultos de los domingos. Que el Señor nos siga ayudando a poder mantenernos firmes. Un beso muy grande. Adiós. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí.
pude respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno.